Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva charla. Vamos a seguir hablando acerca de los Mishpatim de Yahweh y vamos a empezar con esta parte que se divide también en dos posts. Ya que las escrituras son la revelación divina, no debemos leerla de manera superficial, debemos buscar profundamente en la palabra para encontrar, sacar sus riquezas. Podemos encontrar muchas cosas preciosas en lo profundo de la palabra, solo hay que zambullirse. Ya que muchas riquezas se encuentran debajo de la superficie, conocer las escrituras simplemente por palabras impresas no es suficiente. Tenemos que indagar en la palabra y descubrir las cosas preciosas debajo de la superficie, todo lo que está oculto a una primera vista. Ya sabemos que las escrituras siempre hablan en dos planos, ¿no es cierto? El material y el espiritual. Hemos tratado de las cosas de la ley desde el plano material mayormente en todos los estudios que estuvimos haciendo, pero ya comenzamos a comprender que la ley es más que simplemente obedecer reglas. Como la ley es la mente de Yahweh, guardar la ley es grabarla en nuestro interior, ¿no es cierto? Permitir que Él la grabe en nuestros corazones y se haga parte de nuestra naturaleza. Cuando ese proceso esté completado, no vamos a necesitar más ejercer obediencia porque simplemente será parte de nuestro ser y lo haremos espontáneamente. Es fácil leer y entender las ordenanzas que aparecen en Shemot 21 al capítulo 23 simplemente según las letras impresas. No obstante, como vemos, parece ser tan difícil indagar en esta porción de la palabra y sacar las riquezas de las implicaciones, las indicaciones y el significado espiritual de las ordenanzas de la ley. Sin embargo, cuando las miramos son tan evidentes que nos preguntamos cómo no las habíamos visto antes. Y la respuesta es que nuestra carne se opone, no nos ayuda a recordarlo y mucho menos a llevarlo a cabo, ¿no es cierto? Por lo que necesitamos tener un ruaj crecido, fortalecido, desarrollado, que haga frente a nuestra carne. Eso no se logra en pocos días, sino que requiere constancia y perseverancia permanentes. No tenemos que pensar que ya llegamos, ¿no es cierto? Porque esta lucha va a perdurar hasta que seamos liberados de este cuerpo de muerte. Mientras esté ahí va a estar oponiéndose. Tampoco se logra solas en casa, ¿sí? Porque Mashiach solo se manifiesta donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre. Él nos acompaña a todos como piedra, ¿no es cierto? Está en nosotros y nos ayuda en nuestra individualidad, ciertamente, pero si insistimos en permanecer separados, no crecerá en nosotros. A pesar de que Él está en cada piedra fue creada, es desarrollada pensando en un edificio, no en la individualidad. Entonces, Mashiach es nosotros en nuestra relación vertical con lo alto, ¿no es cierto? Pero sin la relación horizontal con los hermanos, no podemos hacer fluir sus riquezas si cerramos la fuente. Como vasos tenemos una capacidad limitada de contención, pero como miembros del cuerpo estamos conectados unos a otros, ¿sí? Para que las aguas vivas que rebalsan en nuestro interior tienen que rebalsar, ¿sí? Fluyan hacia los demás, convirtiéndose en la sangre que lleva la vida a los demás miembros del cuerpo. Este es el sistema circulatorio espiritual del cuerpo, ¿no es cierto? Mientras nosotros, por nuestra vez, recibimos las riquezas de nuestros hermanos también. Si queremos sacar las riquezas que están escondidas debajo de la superficie en estos capítulos, debemos prestar atención a ciertas palabras cruciales y fijarnos en sus implicaciones. Por ejemplo, en 22:18 dice, la hechicera no dejarás que viva. En este pasuk la palabra crucial es hechicera, evidentemente. Si buscamos el significado de la palabra y consideramos sus implicaciones, vamos a ver que se trata de la hechicería, del ocultismo, ¿no es cierto? Que la hechicería está relacionada con los demonios. Por lo tanto, la simple palabra bruja o hechicera implica la existencia de la hechicería, de todo un mundo de ocultismo, ¿no es cierto? Y obviamente también de los demonios. Al buscar lo que implica una palabra de esta manera, podemos estudiar profundamente las escrituras y encontrar los valores que se esconden en ella. En estos capítulos vamos a ver otras palabras importantes como homicidio y codicia, ¿no es cierto? Que ya los estuvimos estudiando. Vemos que el origen del homicidio es Hasatán, ¿no es cierto? El instaurador, es la fuente del homicidio, aquel que era homicida desde el principio, dice Yahanan, ¿no es cierto? En el mismo principio, la palabra codicia nos lleva al asunto del pecado
pecado que mora en nosotros, que habita en nosotros, tal como lo describe Shaul en Romaní en el capítulo 7. Ahí vemos que el pecado que mora en nosotros se refiere principalmente al deseo de la codicia. Además, si consideramos detenidamente la palabra en Shemot 23 al principio, ¿no es cierto?, en el primer pasuk, acerca de dar un falso testimonio, vamos a ver que esto involucra la mentira y que también puede remontarse a Hasatán, el padre de la mentira. Por el lado positivo, tenemos que considerar las implicaciones, indicaciones y significados, por ejemplo, de las palabras altar y sacrificio que aparecen al final del capítulo 20. El altar denota el madero, ¿no es cierto? Y los sacrificios representan a Mashiach, como ya estudiamos. Del mismo modo, el pan sin levadura y las fiestas también tipifican las riquezas de Mashiach. En realidad, buscar las implicaciones, indicaciones y significados, ¿no es cierto?, de estas palabras cruciales en estos 3 capítulos de Shemot no es un asunto de alegoría las escrituras, ¿sí? Que eso quede claro. Por el contrario, se trata de abrir un camino para que excavemos en la palabra, vayamos a la parte profunda y encontremos los tesoros que están debajo de la superficie. Y bajo esa cáscara material de la letra siempre se esconde el fluir del Ruach. Muchos instructores bíblicos, ¿no es cierto?, de las escrituras han señalado que el altar tipifica al madero, ¿no es cierto?, que los sacrificios tipifican a Mashiach, ¿sí? Estamos de acuerdo en eso. No obstante, pocos han descubierto la manera en que es tipificado Mashiach por los otros puntos de los capítulos 21 al 23. Si el altar tipifica al madero y los sacrificios tipifican a Mashiach, es lógico esperar que el Shabbat, el año sabático, la fiesta del pan sin levadura, la cosecha, la siega, ¿no es cierto?, también tipifiquen a Mashiach. Y todas esas cosas no las han visto por siglos. Ciertamente es necesario considerar las demás implicaciones, indicaciones y significados ocultos que están, ¿no es cierto?, de todas las ordenanzas de la ley, especialmente porque se refieren a Mashiach y a nuestra experiencia con él. 3 veces al año me celebrarán una festividad. Observarán la fiesta de los ácimos, comiendo pan ácimo por 7 días como te he mandado, al tiempo establecido en el mes de Aviv, porque en él salieron ustedes de Mitzrayim, y nadie aparecerá delante de mí con las manos vacías. Y la fiesta de la cosecha, de los primeros frutos de tu trabajo, de lo que sembraste en el campo, y la fiesta de la recolección al fin de año, cuando recolectes los resultados de tu trabajo del campo. 3 veces al año aparecerán todos tus varones delante del Hadón Yahweh. Esto está en el capítulo 23 de Shemot, del 14 al 17. Entonces, en principio, cada clase de ley tiene cierto espíritu, ¿no es cierto?, en sí misma, y presenta también un cuadro de algo, generalmente de aquel que promulgó la ley, ¿no es cierto? Por ejemplo, la constitución de un país tiene un espíritu que refleja la idiosincrasia de los ciudadanos de ese país, refleja la forma de ser que tienen esos ciudadanos de ese país. La ley de Elohim también tiene un espíritu y también presenta un cuadro. Es muy importante que sepamos cuál es el espíritu de la ley de Yahweh, cuál es el cuadro que nos describe en sus numerosas ordenanzas. Ya dijimos que la ley de Elohim lo tiene a él mismo, ¿no es cierto?, como su espíritu, y eso es bastante claro. Una ley siempre corporifica al dador de la ley, ¿no es cierto? Siempre está ejemplificando a la persona que la ha escrito o dado, ya que Elohim dio su ley. Esta tiene un espíritu divino, ¿no es cierto?, que es el de Yahweh mismo. Indudablemente Elohim es el Ruach de la ley promulgada por él mismo, ¿no es cierto? Entonces, los estudiantes, los instructores, todos los estudiosos de las escrituras, ¿no es cierto?, prestan muchísima atención normalmente a los 10 mandamientos que acabamos de terminar de estudiar. Si quiero recalcar que de ninguna manera ni menosprecio ni desacredito los 10 mandamientos, al contrario, ellos son la mente de Yahweh en su esencia, en su parte resumida, por así decir, ¿no es cierto? No obstante, si permanecemos en la superficie de los 10 mandamientos, ¿sí?, en la cáscara externa de la letra, no vamos a ver los principios espirituales. En estos mandamientos es muy difícil ver a Mashiach o al madero si no vemos su obra, aunque sí vemos su mente. Vemos la mente, pero no vemos todavía, no nos está hablando así de las acciones que piensa tomar. Los 10 mandamientos no podemos ver la redención de Mashiach, ni lo que él realizó, ni algo relacionado con el deleite de Mashiach. Entonces, el primer mandamiento, por ejemplo, prohíbe tener otro Elohim que no sea Yahweh Elohim, ¿no es cierto? Yahweh es nuestro único marido, no podemos tener otro que no sea él, ¿sí? El segundo mandamiento prohíbe hacer imágenes talladas o de algo, ¿no es cierto?, de algún tipo de material e inclinarse delante de ellas.
El tercero declara: no tomarás el nombre de Yahweh tu Elohim en vano, porque no dará por inocente Yahweh el que tomare su nombre en vano. El cuarto y el quinto mandamiento hablan respectivamente de recordar el Shabbat, ¿sí? Y de honrar a padre y madre. Los otros 5 mandamientos prohíben matar, adulterar, robar, dar falso testimonio y codiciar, como ya hemos estudiado. Entonces, ¿vemos algo de Mashiach aquí? La verdad, en este aspecto, en el aspecto puramente físico, ¿sí? No podemos verlo, ni tampoco podemos ver su redención ni su obra. Esta es la razón por la cual vemos que muchas de las ordenanzas presentadas en Shemot, del 21 al 23, describen a Mashiach junto con todo el plan y su obra, verdaderamente, pero en un nivel espiritual. Él está tipificado de una manera bastante directa, o queda implícito, ¿no es cierto?, indicado, señalado, ¿no es cierto?, por así decir, representado indirectamente. En realidad, las ordenanzas en Shemot no empiezan en el capítulo 21, sino un poquito antes, ya en el pasuk 22 al 26 del capítulo 20. Estos pasukim pueden ser considerados como una especie de prefacio, ¿no es cierto?, acerca de las ordenanzas. Son la puerta o la entrada a las ordenanzas que se presentan en estos capítulos que hemos estado estudiando. Esta puerta provee la manera al hombre caído para que tenga contacto con Elohim y le adore. La única manera en la cual el hombre caído puede tener contacto con Elohim es en la adoración, ¿no es cierto?, es por medio del altar y los sacrificios, que es lo que está mencionado en esos pasuquín, como ya estudiamos en el capítulo 60 de esta serie, ¿sí? Esto indica que el hombre puede adorar a Yahweh solamente por medio del madero y a través de Mashiach. No hay otra forma en la que podamos acercarnos a él para adorarlo. Claro, para nosotros hoy está claro, para los judíos sigue sin estar claro. Vean, entonces podemos entender que no se trata de una cuestión de primitivismo mental de personas que eran primitivas ni nada por el estilo. Es una cuestión de del Ruach, básicamente, ¿no es cierto? Entonces, es muy significativo que antes de darnos las ordenanzas, Elohim presenta un precepto preliminar que abre el camino para las demás ordenanzas, ¿no es cierto? En esta ordenanza preliminar vemos un cuadro claro de Mashiach y de su redención según la edificación de Elohim. Luego, ahora sí, en las ordenanzas que vienen a continuación, podemos ver a Mashiach y también la redención que él efectuó en completa conformidad con la edificación de Elohim. Y lo vamos a ir viendo, como vamos a empezar a estudiar ahora en los capítulos 21 al 23, donde todos ven reglas que obligan a hacer cosas, ¿no es cierto?, o prohíben hacer otras. Nosotros tenemos a Mashiach, la redención y la edificación de Elohim. Si deseamos entrar en la edificación de Yahweh, necesitamos una puerta, un camino, ¿no es cierto?, como ya dijimos, para que nosotros, los pecadores, tengamos contacto con él. Deseamos recalcar continuamente que el único camino es el altar y los sacrificios, ¿sí?, el madero y Mashiach. No hay otra forma, él es el camino. Si entendemos claramente esto, nos vamos a inclinar ante Yahweh, lo vamos a adorar por todo lo que él ha hecho, porque es perfecto. Tanto en el lado positivo como en el lado negativo, las ordenanzas de la ley abundan, como ya dijimos, en implicaciones, indicaciones y significados que no son solamente los superficiales. Ya mencionamos que estas ordenanzas describen un cuadro oscuro y desolado del hombre caído, ¿no es cierto? El hombre cayó y sigue viviendo en la caída. Está lleno de pecados, de idolatría, fornicación, homicidio, robo, mentira, codicia, hechicería, todas las cosas que son mencionadas, ¿no es cierto? Además, el hombre caído no solamente tiene pecados exteriormente, sino que el pecado, la naturaleza maligna de Satán, la que produce los pecados, habita en su interior. Por el lado positivo, las ordenanzas presentan un cuadro maravilloso de Mashiach, como de costumbre. Mashiach mismo se hizo esclavo, entró en la condición de hombre caído en la esclavitud. Además, él fue entregado por Elohim para morir en manos de los hombres caídos, como ya vimos. De esta manera, él se convirtió en el sacrificio. Mashiach no es solamente el sacrificio ofrecido a Elohim, sino también es la ciudad de refugio a la cual podemos subir, ¿no es cierto?, dado que lo hemos matado por error. Las ordenanzas acerca del ganado que pertenece a un enemigo, aquel que nos aborrece, ¿no es cierto?, a los enemigos en sí, muestran que Mashiach nos ha devuelto todas las cosas de la vida que como pecadores nosotros, sus enemigos, ¿sí?, habíamos perdido, y además también nos ayudó a nosotros que lo aborrecíamos y a ser liberados de nuestras cargas pesadas. Los pecadores caídos que huyen a Mashiach pueden tomarlo como su Shabbat, su descanso, en ese sentido. En Mashiach disfrutamos de descanso y libertad en el plano espiritual.
Esta es una besora verdaderamente extraordinaria. Veamos entonces todas las implicaciones y enseñanzas de esta ley, pero ahora en el plano espiritual. En primer lugar, la ley es a causa de la caída del hombre. En el decreto de la ley con sus ordenanzas vemos claramente que el hombre está caído y que vive en esa condición. Si no podemos encontrar la expresión caída o vivir en la caída, ¿no es cierto? La caída. No obstante, palabras como contaminación, desnudez, cautiverio, homicidio, robo, codicia y brujería, como acabamos de mencionar, señalan claramente la situación espiritual del hombre que está caído, evidentemente, ¿no es cierto? Y también el hecho de que vive en una condición caída, en una condición ya de pecado. Las ordenanzas relacionadas con estos asuntos describen esa condición caída del hombre y exponen su desnudez espiritual. Si el hombre no hubiera caído, ni hubiera vivido en una situación caída, Elohim no hubiera tenido que dar ninguna de estas ordenanzas, no habrían sido necesarias porque esa ley ya estaría grabada en el corazón del hombre. Si prestamos entonces atención a todas estas palabras como contaminación, homicidio, ídolos, etcétera, podemos recibir realmente iluminación y ver que el vivir del hombre en una condición caída está indicado, aunque no mencionado directamente. ¿Por qué? Porque está indicado mostrando sus frutos, está mostrando los frutos de esa caída. De esta manera indagamos justamente en las profundidades de las escrituras, vamos más allá de lo que está escrito, porque la palabra en sí no es mencionada y sin embargo la situación queda claramente descrita, ¿sí? Entonces, la ley, con sus ordenanzas, no fue dada a un pueblo inocente y puro. Al contrario, la ley fue dada a la humanidad caída, ¿sí? A la gente que vivía en una condición caída. Debido a la caída del hombre, a que vive en esa condición, Elohim necesitó venir y promulgar la ley con sus ordenanzas. En estos capítulos vemos un cuadro de la condición caída del hombre también, y vemos qué oscuro es este escenario en el que se nos describe. Aquí vemos la contaminación, desnudez, brujería, todas las cosas que son mencionadas, adulterio, fornicación, codicia. Detrás de todas estas cosas negativas está Hasatán. Siempre está detrás de todo eso. Estos capítulos no lo mencionan directamente, tampoco él aparece ahí, pero su existencia detrás de esas cosas negativas está implícita. Si aparece una de estas cosas negativas, sabemos que Hasatán está ahí atrás, aunque no sea mencionado. Los demonios, por lo tanto, también están implícitos. La brujería involucra el contacto con los demonios, ¿sí? Sin demonios no habría brujería, así de simple sería la cosa. Por lo tanto, la palabra brujo o hechicero o hechicera implica la existencia de brujería, demonios y Hasatán detrás de todas estas cosas. En estos capítulos, las ordenanzas implican también el hecho del pecado, ¿no es cierto?, que mora en nosotros. En Romaní 7, Shaul habla de codicia, de avaricia de toda clase, ¿no es cierto? Shaul aborrecía el pecado de avaricia, pero no tenía ninguna posibilidad de vencerlo, estaba en su interior y él se lamentaba porque sabía que no podía vencerlo. Cuanto más lo odiaba, más se activaba, parecía, ¿no es cierto? Más lo veía. Incluso Shaul dijo, de manera que ya no soy yo quien obra aquello, sino el pecado que mora en mí. En Romaní 7:17. El hecho de que se menciona la avaricia implica que el pecado mora en nosotros, ¿no es cierto? Además, este pecado que mora en nosotros en realidad es Hasatán con su lujuria, ¿no es cierto? Reconocemos que estos capítulos de Shemot no contienen ninguna referencia específica y directa a Hasatán, pero sabemos darnos cuenta coherentemente de que a la luz de toda la revelación de las escrituras, ¿no sé, podemos remontar el origen de la palabra avaricia al pecado que mora en nosotros, y de cualquier otra palabra, la palabra fornicación y cualquier otra cosa, todo se refiere a Hasatán que está dentro de nuestro interior, ¿no es cierto? Estos capítulos no solamente señalan el pecado que mora en nosotros, además, ¿no es cierto?, sino también los pecados externos que son los resultados, ¿no es cierto?, los frutos justamente de esa naturaleza caída que está dentro. El homicidio, mentira, robo, ciertamente son pecados. Por lo tanto, como lo vemos en la epístola de Romaní y en el pecado que mora en nosotros, queda implícito y se indica claramente también los pecados exteriores, porque son el fruto de ese pecado, ¿sí? En Romaní, Shaul habla de los pecados en los capítulos del 1 al 3, y del pecado que mora en nosotros, el pecado, o sea, esa raíz de pecado, ¿sí?, de los capítulos
capítulos 5 al 8, y no son las dos mismas cosas. Esto ya lo hemos estudiado en otras series. Por el lado negativo, las ordenanzas de Shemot, que en estos capítulos señalan a Hasatán, los demonios, el pecado que mora en nosotros y también los pecados exteriores que son el fruto como resultado. En estos capítulos la descripción de los puntos por el lado negativo es algo bastante oscuro y desolado, como podemos ver. No obstante, el cuadro de los puntos por el lado positivo es resplandeciente y glorioso como todo lo que hace el Padre. Primero, estos capítulos revelan que Elohim es amable y lleno de gracia, que se preocupa realmente por nosotros. Como aquel que tiene más gracia, Él cuida de las viudas, de los huérfanos y de los extranjeros, que son los más carentes, los más débiles, los que más necesidades pueden llegar a tener. Al preparar ciudades de refugio en las cuales podía huir una persona que hubiera matado accidentalmente, Él todavía provee para el error que comete alguien que mata a otro sin querer. Está vigilando absolutamente todo. Además, él proporciona también la manera para que una persona que se haya vendido como esclavo pueda ser liberada después de 6 años, que su esclavitud no sea de por vida, ni que vaya a ser explotado más allá de los límites lógicos. Todas estas ordenanzas nos muestran que Elohim es amoroso, es amable, es lleno de gracia, realmente piensa en los detalles, ¿sí? Y que se preocupa por la humanidad, aún por la humanidad en su peor condición. En estos capítulos tenemos también un cuadro de Mashiach. Mashiach es tipificado por los sacrificios, como ya dijimos, ¿no es cierto? Con Mashiach, por medio de él y por él, podemos adorar a Elohim. Sin él no podemos acercarnos al Padre. Mashiach no está destinado a los malajim, sino al hombre caído. Mashiach no vino a salvar a los malajim. Si las ordenanzas acerca de la adoración a Yahweh por medio del altar y de los sacrificios estaban destinadas al hombre caído y no a ningún malajim. Mashiach también queda implícito en la ciudad de refugio en el Shabbat, como dijimos. Además, aún el año shabático es un cuadro de Mashiach y mucho más el jubileo, ¿no es cierto? El madero de Mashiach queda implícito por el altar que se menciona, como dijimos en el capítulo 20. Este altar no es tampoco para los malajim, es para el hombre caído, ¿sí? No hay nada que esté en esta obra del Padre que haya sido preparado para los malajim. Los malajim son espectadores, observan a Mashiach, observan el madero, pero nosotros somos participantes, nosotros lo disfrutamos a él, disfrutamos del madero, pero veamos bien, también tenemos que cargar con nuestro madero, porque no somos solamente espectadores y nada más, eso sí son los malajim, no somos público para estar mirando las cosas desde afuera, por así. Somos llamados a imitarlo y repetir lo que él hizo. Así que prestemos atención a este punto porque muchos son los que solo contemplan pero no imitan, no toman su madero ni lo siguen. En estos capítulos tenemos entonces el lado negativo. Por el lado negativo tenemos a Hasatán, a los demonios, al pecado en nosotros y los pecados como resultado. Por el lado positivo tenemos a Elohim, a Mashiach y al madero. También tenemos implícito en todo esto, la redención, el perdón, la justificación y la reconciliación. Ciertamente ninguna ley humana tiene estas implicaciones. Ninguna ley humana llega a estas profundidades espirituales para nada, ¿sí? Como estudiantes de la palabra Elohim tenemos que considerar todas las implicaciones, indicaciones y significados que encontramos en estos capítulos porque ellos reivindican realmente la bondad, el amor, la perfección, la justicia de nuestro Padre. En segundo lugar, el altar y los sacrificios para la adoración de Yahweh indican la obra de Mashiach y el madero. Háganme un altar de tierra y sacrifiquen sobre él sus ofrendas quemadas y sus ofrendas de bienestar, sus ovejas y sus bueyes. En todo lugar donde yo haga que se mencione mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Y si me haces un altar de piedras, no lo construyas de piedras labradas, porque al emplear tu herramienta en él la habrás profanado. Aquí entonces se enseña que el altar y los sacrificios para la adoración a Elohim muestran, ¿no es cierto?, que para adorarlo, el hombre caído debe ser redimido, aniquilado y reemplazado. Elohim quiere que el hombre lo adore por medio de un altar y con un sacrificio, a través de un sacrificio, ¿no es cierto? Además, aquel que adora a Elohim debía imponer sus manos, ¿no es cierto?, sobre la cabeza del sacrificio y así identificarse con él. Entonces el sacrificio se mataba y se colocaba en el altar, ¿no es cierto? Todo esto indica que el hombre caído debe ser redimido, aniquilado y reemplazado por Mashiach con su madero, sobre el madero que es el altar, para poder ser resucitado con él en su resurrección y cumplir con el objetivo para el cual
fue creado, solamente después de la resurrección. La sustitución que hace Mashiach en cuanto a su sacrificio nos reemplaza como objeto de muerte, pero no sustituye la vida que debemos llevar después. Que este es el terrible error que comete el cristianismo en general. Nos reemplaza como el objeto que debería haber sido muerto, ¿sí? Pero no sustituye la vida de santificación que debemos hacer después. Mashiach murió en nuestro lugar y nos sustituyó para colocar en nosotros la semilla que debemos llevar después. ¿Sí? Esa semilla de lo que el hombre había perdido. ¿Qué era lo que el hombre había perdido? ¿No es cierto? El hombre había perdido a Yahweh, simple y sencillamente. Entonces Mashiach, que es la palabra del Padre, ¿no es cierto? Y también es la Torá, como ya lo sabemos, vino a pagar nuestra deuda, pero mucho más que eso, a convertirse en el Ruach vivificante que penetra en nosotros cuando lo aceptamos por la emuná. La semilla de la garantía, el sello que guarda la promesa que recibiremos, ¿no es cierto?, en la plenitud, cuando recibamos la plenitud de ese Ruach. Hoy nosotros tenemos esa semilla en nuestro interior, que es, ¿qué es esa semilla? Si es la Torah, es la ley de Yahweh. Esa es la cosa que tenemos en nuestro interior y está creciendo en nuestro interior. Mashiach se ha convertido en nuestra nueva vida, pero somos nosotros los que estamos llamados a vivirla a través de él, con la nueva mente. No es solamente para que nos sentemos y eso entre y nada más, no. No se trata, como dicen, y mucho más como viven y no hacen tantos creyentes, que ahora reposan en Mashiach. No, ahora vivimos a través de Mashiach. Ahora actuamos a través de Mashiach. Ahora no necesitamos guardar la ley porque tenemos la mente de Mashiach. Esa es la cuestión. Por supuesto, ese no guardo la ley porque tengo la mente de Mashiach necesita todo el proceso de que esa ley sea grabada en nuestro corazón. Y ese es el camino que nosotros seguimos a través del desierto, ¿verdad? Entonces, la mayoría, lamentablemente, continúa viviendo en su carne tratando de maquillarla para que parezca espiritual. Y se excusan en que reposan en Mashiach para no hacer nada, porque la carne no quiere realmente hacer nada, y esas personas normalmente son sumamente carnales y no trabajan desde su ruaj. Esto no es nuevo, ¿sí? Ya que Jacob ya tenía estos problemas con algunos, dijo, sin embargo, alguno dirá que tú tienes fe y yo tengo obras, pues muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Vas a ver mi fe a través de las obras, ¿no es cierto? Porque si yo no tuviera fe, no podría hacer realmente esas obras. Entonces somos redimidos y aniquilados por el altar y recibimos la nueva vida en promesa, ¿no es cierto?, de Mashiach en nuestro interior. Esa vida empieza a desarrollarse, pero no la vamos a tener todavía en plenitud porque tenemos la vieja vida, recordemos. Y entonces permanecen las dos justas adentro nuestro. Entonces tenemos que decidir con cuál de las dos vamos a vivir. Nosotros vivimos toda nuestra vida con el viejo hombre. Estamos acostumbrados a responderle, a usarlo, a manejarnos a través de él. Y necesitamos empezar a utilizar un nuevo hombre que, nos cuesta un poco ciertamente al principio, pero si no lo empezamos a usar nunca nos vamos a acostumbrar, ¿no es cierto? Entonces necesitamos ir practicando y utilizándolo cada día más para que crezca, ¿sí? Y entonces, a través de esto tenemos la vida que produce frutos a través de las obras justas en la ley, ¿no es cierto?, que realizamos viviendo nuestra nueva vida a través del nuevo hombre. Antes de poder apreciar estos asuntos, tenemos que darnos cuenta de que somos pecadores, porque si no hemos entendido ese punto y la gente se sigue considerando, pero yo soy más o menos bueno, yo no he matado a nadie y todas esas cosas que mencionan, acá vamos a tener un problema básico, porque la gente no se conoce por completo a sí misma, ¿sí? Si no entendemos que nuestro caso no tiene remedio, vamos a estar con problemas. Si no fuésemos pecadores, no habría ninguna necesidad de ser redimidos por Elohim. Vamos, esa es la realidad, ¿no es cierto? Si hubiese una solución para nuestro problema, otra, ¿no? Yahweh no exigiría que fuésemos aniquilados y reemplazados y tampoco habría pedido a su hijo que hiciera ese sacrificio. Entonces, el hecho de que necesitemos la redención, el aniquilamiento y el reemplazo indica que somos pecaminosos y que no tenemos remedio. Hay que morir para resolver estos puntos. Un hermano entonces no debe esperar, por ejemplo, que su esposa mejore y viceversa. Una esposa no puede esperar que mejoren. Si por el contrario tienen que reconocer que el caso de ellos no tiene solución, de la misma manera que ellos mismos no tienen solución. Entonces, tienen que darse cuenta de que la necesidad de ella o él, del otro cónyuge, no es mejorarse, sino ser aniquilado.
Esa es la cuestión. Claro, estamos hablando de dos personas que necesitan estar caminando juntas en el camino de Yahweh. Todos nosotros somos casos sin solución. Y el caso de nuestro marido o esposa es también un caso sin solución. No podemos, por mucho que nos esforcemos, no vamos a lograr nada. Aunque la mona vista de seda, mona queda. Y no hay otra. Y no estoy hablando a favor de Darwin, que conste. Por lo tanto, tenemos que aceptar el hecho de que necesitamos ser aniquilados por completo, pero después de ser aniquilados por el madero, entramos en resurrección y entonces podemos ser reemplazados por Mashiach. Ahí tenemos nuestro nuevo hombre que nos dice, ahora podés vivir a través de esto, de este hombre, ¿sí? Entonces una hermana necesita ver que su esposa no puede mejorarse, pero sí puede ser reemplazada por ese Mashiach, nuevo hombre que recibimos, en donde estamos mezclados nosotros con Mashiach, ¿sí? Del mismo modo, una hermana no tiene que estar orando para que su marido mejore, sino que sea aniquilado y sea cambiado por el nuevo hombre que tiene en su interior, que es Mashiach en él, ¿sí? Entonces, no es que Yeshua reemplace al marido literalmente, es que el marido viva a través del nuevo hombre que le es dado justamente por Mashiach. Es una mezcla, como ya lo hemos visto en otras series, es cuando Elohim se mezcla con el hombre, ¿sí? Cada uno de nosotros es una mezcla particular, cada uno con nuestras personalidades somos una mezcla única con él. Él se mezcla con uno, se mezcla con otro y con cada uno de nosotros tiene una mezcla única, un Mashiach único. Cuando vivimos a nuestro nuevo hombre, todos estamos viviendo a Mashiach, que es nuestro Padre, porque de él fuimos engendrados y por eso se ha llamado también Padre Eterno en Yeshaya 9:6. El altar y los sacrificios implican la redención, el aniquilamiento y la sustitución. Entonces, como ya indicamos, ¿no? La necesidad de redención nos muestra que somos pecaminosos. Y la necesidad de aniquilamiento indica que somos un caso sin esperanza. Cuando hay que aniquilar algo, porque no hay otra cosa, ¿no es cierto? Entonces, cuando leo acerca del altar y de los sacrificios, veo a Mashiach, que es mi sustituto, con su madero. Ahora puedo decir realmente, alabado sea Yahweh, porque a pesar de ser pecaminoso, he sido redimido, a pesar de que no tenía salvación, de que no tenía la posibilidad de nada, he sido redimido, ¿no es cierto? Y a pesar de todas estas cosas, pude ser aniquilada y reemplazada. Entonces, agradecemos al Adón porque el proceso de ser reemplazado no solamente comenzó, sino que sigue adelante, porque ahí está la cuestión, ¿no es cierto? No es una magia en la cual recibimos a Mashiach y listo, ya tenemos todos los problemas solucionados. No, hay que hacer crecer a esa semilla bebé que tenemos en nuestro interior y tenemos que cuidarlo y hacerlo crecer en su mente, ¿sí? Entonces un día esa tarea será completada y será completada por él, no por nosotros, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte y colaborar con él. ¿Cómo colaboramos? Aceptando su disciplina. Entonces va a llegar el día en que mi viejo hombre ya no va a estar y solo va a permanecer mi nuevo hombre. Gloria a él, ¿no es cierto? Y esa será la imagen perfecta de Mashiach, que es también la imagen perfecta del Padre, ¿no es cierto? En tercer lugar, tenemos que el hombre caído puede ser liberado por el reposo de Yahweh. La liberación de un esclavo en el año sabático indica que el hombre caído bajo cautiverio puede ser liberado si Mashiach, que es nuestro Goel, lo redime. Estas cosas las estudiamos, ¿no es cierto? Ya antes, cuando estudiamos todo el tema de los jubileos. Entonces ese esclavo cambia de dueño y entra en el reposo de Mashiach y se coloca bajo su yugo leve. Cuando adquieras un esclavo hebreo te servirá 6 años, al 7º año se irá libre sin pagar, dice Shemot 21:2. En Bereshit vemos que después de trabajar 6 días, Elohim descansó al 7º, ¿no es cierto? Por lo tanto, el Shabbat denota el descanso de Elohim porque en sí es el dejar de trabajar, ¿no? No se trata de reposo porque estuviera cansado, como ya lo hemos estudiado, sino que se trata de parar de trabajar porque ya todo ha sido hecho, todo ha sido completado y todo ha sido encontrado bueno. No necesita más ninguna reparación, ¿no es cierto? Solo puede descansar quien ha terminado por completo su tarea. Por eso Mashiach dijo, mi padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo, dijo en Yahanan en el capítulo 5. ¿Esto es una contradicción con el hecho de que Yahweh descansó en el 7º día? No, no lo es. Nosotros vivimos en una burbuja de tiempo que está
intersectada, no nos olvidemos, dentro de entre eternidad y eternidad, ¿no es cierto? Entonces no nos olvidemos que ese tiempo queda en el medio, ¿no es cierto? El Padre y Mashiach tuvieron que seguir trabajando por causa de ¿qué? De la caída del hombre. Siempre todo es nuestra culpa. Cuando termine su trabajo y la viña haya producido sus frutos, dejarán de trabajar para ese fin. Entonces, más que descanso, el Shabbat implica no trabajar. No trabajar, y esto traducido al plano espiritual, porque estamos mirando las cosas en este plano, implica que nosotros no trabajamos en nosotros mismos, sino que es Mashiach, es el Ruach de Mashiach quien trabaja en nuestro interior, haciendo crecer nuestro nuevo hombre, ¿sí? Nosotros, nuestra colaboración es permitir eso y no rebelarnos, no resistirnos, no protestar y todo lo demás, pero el quien trabaja es el Ruach. Cada vez que insistimos en meter el dedo y decir, bueno, te voy a ayudar, ¿sí? Cada vez que nuestra carne, que ya sabe que está destinada a morir, no quiere saber nada, se mete en el medio para colaborar un poco, estamos profanando el Shabbat. Entendamos eso, ¿sí? Estamos profanando la obra de Mashiach. En Shabbat solo podemos trabajar de forma pasiva, ¿sí? Permitiendo que nuestro nuevo hombre produzca frutos, permitiendo que el Ruach trabaje en nosotros. En la ordenanza que trata de liberar a los esclavos en el año sabático, vemos las buenas nuevas de la Besorá, verdaderamente. Esas son las buenas nuevas. La carne, la gente caída, ¿no es cierto?, es esclava. Toda carne en la tierra es esclava. En Romanín 7, Shaul se describe a sí mismo como vendido al pecado, ¿no es cierto? Y todos estamos vendidos al pecado. Cada pecador se ha vendido a la esclavitud del pecado. No pensemos que hemos sido esclavizados por otro, ¿no? Sino que somos esclavos de nuestra carne y del mundo y por voluntad propia porque la culpa es nuestra, ¿sí? Pero la Besorá declara las buenas nuevas. Cuando Mashiach, el reposo de Elohim, se nos aparece, nuestra esclavitud está terminada y somos libres. Entramos en la tierra prometida y lo que hagamos en el Ruach ya no será trabajo, ¿sí? A pesar de que serán obras, ciertamente, pero es otro fruto. Recordemos que Adán ya hacía muchas cosas en el Edén. Él tenía que guardar, ocuparse de esto, ocuparse de lo otro. Él hacía cosas, no era que se estuviera quieto sin hacer nada. Y ahí está la cuestión, en la diferencia de lo que la carne concibe como reposo y lo que el Padre concibe como reposo, ¿sí? Sin embargo, en ese momento ninguna de esas cosas que Adán estaba haciendo era considerada trabajo. El trabajo fue parte de su castigo. Por lo tanto, nada de lo que estaba haciendo antes era trabajo. En cuarto lugar, el homicidio y la mentira representan a Hasatán operando en el hombre. No debes propagar rumores falsos, no te aliarás con el culpable para actuar como testigo malicioso, dice Shemot 23.1. En Yahanan vemos que Hasatán es la fuente del homicidio y el padre de las mentiras, ¿no es cierto? Esto indica que si tenemos el homicidio y las mentiras dentro de nosotros, Hasatán está obrando dentro de nosotros. Ya que él opera en el hombre caído, es muy fácil que la gente mienta. Los niños mienten automáticamente sin que se les enseñe a mentir, ¿no es cierto? Los chicos aprenden automáticamente, muestran la naturaleza interior que tenemos. Podemos mentir no solamente en palabras, sino también en gestos, en expresiones faciales, en muchas formas. La mentira es una señal de que Hasatán vive y opera en nosotros. Los hombres caídos son mentirosos porque según la vida natural, todos nosotros somos hijos de Hasatán. En realidad, este párrafo, este pasuk que leímos, no aplica la palabra mentira. Si por el contrario, este pasuk habla de dar falso testimonio, ¿no? Dar falso testimonio, ¿no es cierto? Propagar rumores y dar falsos testimonios puede ser peor que la mentira directa. Si mientras una persona tenga tendencia al homicidio, a la mentira, porque propagar falso testimonio incluye homicidio, porque se está matando la confianza en la otra persona, mientras tenga esas cosas en su interior, la fuente del homicidio, el padre de la mentira, operan en esa persona, ¿sí? Así que ahí encontramos a Hasatán en ese interior. En quinto lugar, el hombre caído es un pecador por error. Pero el que no pretendía herirlo, sino que Elohim lo puso en sus manos, ¿sí?, a alguien para que la otra persona lo matara, entonces yo te señalaré el lugar al cual debe huir. Es decir, que aquel que mata a otro por error tiene el derecho de huir a un refugio señalado por Elohim. Esto indica que a los ojos de Yahweh el hombre caído peca por error y que puede huir hacia Mashiach. Mashiach es nuestra ciudad de refugio. Cuando Yahshua estaba en el madero, él oró:
Perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Sí? Esto está en Lucas 23. Esta oración abrió el camino para que el Padre entrara y perdonara a los pecadores equivocados, para que en vez de condenarlos a una muerte segura por lo que habían cometido, según la ley ordena, pudieran huir a la ciudad, a las ciudades de refugio, donde debían permanecer hasta la muerte del sumo sacerdote. Todos aquellos que pecan por error están calificados para huir hacia Mashiach como su ciudad de refugio. Esto fue lo que Mashiach, la puerta que él abrió cuando pidió perdonar a todos los demás. Comprendemos cuál es la importancia también de de perdonar a nuestros hermanos también y todo lo demás. No es simplemente perdonar porque estamos perdonando, sino que estamos abriendo una puerta verdaderamente para que la otra persona pueda llegar a ser salva también. Cuán maravilloso es el hecho de que el Yahweh nos mira a nosotros como aquellos que pecaron por error, ¿sí? Y nos provee a Mashiach como nuestra ciudad de refugio. Agradezcámosle y glorifiquémoslo totalmente. ¿Pecamos por error o pecamos voluntariamente? Nuestro arrepentimiento hacia Elohim indica que pecamos por error, por eso nos arrepentimos, ¿no es cierto? Pecamos por error. Cuando no éramos pecadores voluntarios, antes, no nos arrepentíamos. En ningún momento, ni siquiera pensábamos en eso, ni siquiera pensábamos en consecuencias, no había nada en ese momento. El arrepentimiento significa que nuestros ojos han sido abiertos y vemos el mal en nuestras acciones, que sabemos que estamos equivocados y lo lamentamos. Todo pecador que se arrepiente peca por error, ha pecado por error o por impotencia, porque no ha conseguido refrenarse, lo que sea, y sin embargo no es una cuestión de voluntad propia, como el propio Shaul dijo, ya no peco yo, sino el pecado que mora en mí, ¿no es cierto? Pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera. Acá vemos que no hay tolerancia para quien no se arrepiente en lo más mínimo. Entonces los pecadores voluntarios, los que voluntariamente están cometiendo pecado, tienen que morir. Mueren porque se niegan a arrepentirse, ¿sí? Por lo que no pueden entrar en la ciudad de refugio, que es Mashiach. Estar fuera de la ciudad, fuera de Mashiach, que es el vengador de sangre, el Goel Dam, viene y lo alcanza y le da muerte. El hecho de que cierta persona no se arrepienta indica que no está pecando por error, sino voluntariamente, decididamente. Si una persona se arrepiente, Elohim considerará que ha pecado por error y lo va a perdonar. Esta persona puede huir hacia Mashiach. No obstante, si alguien rechaza la Besorá y no se arrepiente, Elohim lo considerará como pecador voluntario y está destinado a morir. Este es el pecado imperdonable. Imperdonable porque ha rechazado la única forma en la que puede ser perdonado, ¿sí? Ahora aquí podemos comprender que blasfemar no es emitir juicios o opiniones equivocadas o contrarias a la forma de pensar de algunos, sino rechazar algo. En este caso es la blasfemia contra el Ruach HaKodesh, es rechazar al Ruach HaKodesh, es rechazar el perdón. Simple y sencillamente, el rechazo de las cosas de Yahweh es blasfemia, porque solo rechazan los que no están en el Ruach. Los que están en el Ruach no pueden rechazarlo, ¿sí? O sea, entonces los que están fuera de él son los que no permiten ser guiados y viven por su carne. En el capítulo 21 de Shemot, del 13 al 14, vemos un asunto precioso, realmente relacionado con Mashiach. Él está implícito en estos pasuquín. Él fue entregado en las manos de pecadores por error. No era correcto que fuera entregado, ¿no es cierto? Si Elohim no hubiera entregado a Mashiach en manos de los judíos y de los romanos, él no hubiera sido clavado en el madero. Esa es la realidad. Pero después de que Yahweh lo entregara en manos de aquellos que lo clavaron en el madero, Yahshua oró por las personas por las cuales él había sido entregado y pidió que los perdonaran porque no sabían lo que hacían. Parece entonces que en ese momento como que el padre contestó, sí, yo fui el que te entregó en manos de ellos, ahora puedo responder tu oración y perdonarlos. Ahora que tú has intercedido, que la tierra ha intercedido por ellos, ahora puedo perdonarlos. Por lo tanto, esto indica que Mashiach es aquel que fue entregado en manos de pecadores por equivocación, ¿no es cierto? Que Yahweh los colocó así y que ellos lo mataron por equivocación, ¿sí? Entonces nosotros matamos a Mashiach, pero lo matamos por error, porque nos hemos arrepentido. Y Elohim nos entregó
a Mashiach, a la humanidad, ¿no es cierto?, en su soberanía, y nosotros lo matamos por error. Por lo tanto, esto pasó que nos indica, no indica solamente a Mashiach, sino que nos señala a todos, nosotros, toda la humanidad, ¿sí? Señala la condición caída completa de todos nosotros. Los que percibimos este terrible error, ¿no es cierto?, por la gracia del Ruach, podemos subir a las ciudades de refugio, que son Mashiach mismo. Shaul, por ejemplo, fue una persona que mató a Mashiach por equivocación. Cuando él perseguía a los creyentes, Yeshua se le apareció y le dijo: Shaul, Shaul, ¿por qué me persigues? En el capítulo 9 de Maaseh, de Hechos. Según Shaul, él estaba persiguiendo a Esteban y a otros creyentes, y no a Yeshua. Él no tenía él estaba persiguiendo a esas personas que estaban ahí. El simple hecho de que Shaul preguntara quién era, ¿no es cierto?, quién era él, quién eres tú, le pregunta, implica que lo estaba persiguiendo por error, porque no tenía ni idea, evidentemente. No lo había reconocido. Él no se dio cuenta de que estaba equivocado hasta ese momento. Por esta razón, él pudo decir después de sí mismo: habiendo yo antes sido blasfemo, perseguidor e injuriador, pero me fue concedida misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Entonces, por ignorancia y equivocación, Shaul persiguió a los creyentes y blasfemó en contra de Elohim. Pero Elohim lo perdonó y le abrió la puerta hacia Mashiach como ciudad de refugio. Esta es la Besorá. Este es el mensaje de salvación para todas las criaturas que estamos en este planeta, ¿sí? Qué buena nueva el hecho de que los pecadores, por equivocación, pueden huir a Mashiach. Shemot 21 es el único pasuk en el pasuk 13 que indica que Elohim entregó a Yeshua en manos de personas que pecaron por equivocación. ¿Sí? En Maaseh 2:23 vemos que Mashiach fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Elohim. ¿Sí? Romanín 4:25 afirma que él fue entregado por nuestras ofensas. No obstante, estos pasukim no dicen a quiénes fue entregado, sino que está hablando de las causas, los motivos en última instancia. Solamente en este pasukim vemos que Yahweh entregó a Yeshua en nuestras manos para que muriera por nuestras culpas. En sexto lugar, el robo significa que el hombre caído no está satisfecho con el arreglo soberano de Yahweh. Cuando alguien robe un buey o una oveja, o lo mate o lo venda, pagará 5 bueyes por el buey y 4 ovejas por la oveja. Y si el ladrón lo sorprende forzando su entrada y lo matan a golpes, no hay culpa de asesinato en este caso. Si ha salido ya el sol, hay culpa de asesinato en este caso. Él tiene que hacer restitución. Si no tiene los medios, será vendido por su robo. Pero si lo que robó, sea buey o asno o oveja, se encuentra vivo en su poder, pagará el doble. Cuando alguien suelte sus animales para que pasten en el terreno de otro y permita así que se despoje un campo o una viña, debe hacer restitución por lo mejor de ese campo o viña. Esto está en el capítulo 22 de Shemot. El robo significa que el hombre caído, así como Hasatán, no está satisfecho con lo que Elohim le ha otorgado. Simplemente, entonces intenta conseguir ganancia robando, apoderándose de lo que no le ha sido dado, lo que no le pertenece. Quizá en su arreglo Elohim no nos asigne muchas riquezas, ¿sí? Por el contrario, él puede llegar a arreglar las cosas para que seamos pobres. ¿Estamos satisfechos con las circunstancias en las cuales Yahweh nos ha colocado? En caso de que alguien no esté satisfecho, quizás decida transgredir las regulaciones de Elohim para conseguir ganancias malignas. ¿Sí? Las escrituras señalan que el robo está totalmente condenado por Yahweh. No obstante, el robo no es grave en sí mismo. Lo grave acerca del robo es que, como las demás cosas, transgrede las regulaciones de Yahweh. Todos tenemos que estar satisfechos con el arreglo soberano de Elohim en nuestras circunstancias. Eso es lo básico para todas las cosas. Cada vez que estamos protestando por algo, estamos reclamando y diciendo que Él está haciendo las cosas mal. Elohim es nuestro creador y somos sus criaturas. Por esta razón tenemos que estar satisfechos con las circunstancias que Él nos asigna, ¿sí? Y ver qué producimos aún en la peor de las situaciones. Si estamos satisfechos, no vamos a quebrantar ninguna de las regulaciones de Yahweh. Robar significa no estar satisfechos con la asignación divina y quebrantar las leyes divinas para obtener aquello que deseamos. En séptimo lugar, la codicia representa la naturaleza lujuriosa de Hasatán, ¿no es cierto?, que es pecado. Las ordenanzas acerca de la codicia significan que esa naturaleza lujuriosa, codiciosa, ¿no es cierto?, de Hasatán se ha convertido en el pecado que habita en el hombre caído, ¿sí?, y amortece su cuerpo. Pero el pecado, que viene a ser algo consciente mediante el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto.
pero entonces ya no soy yo el que actúa así, sino el pecado que mora en mí. Y ahora, si lo que no quiero hacer es lo que hago, ya no soy yo quien actúa así, sino el pecado que mora en mí, insiste Shaul. Desgraciado de mí, ¿quién me liberará de esta realidad que me lleva a la muerte? Estos son pasuquín salteados de Romaní en el capítulo 7. Entonces aquí Shaul nos dice que él no pudo acabar con el pecado de la codicia dentro suyo, ¿no es cierto? Finalmente, él describe la codicia como un pecado que mora en nosotros. Él no lo consideraba simplemente una cosa o un asunto, sino una persona, incluso Hasatán personificado. En realidad el pecado de la avaricia es la naturaleza lujuriosa de Hasatán, codiciosa. Por eso todos los pecadores caídos somos dados realmente a la codicia. El robo proviene de la codicia. Si una persona no codiciara nada, nunca robaría, evidentemente. La codicia es la naturaleza lujuriosa, esa cosa que desea, y el deseo no necesariamente la lujuria tiene que ser sexual únicamente. La lujuria puede llegar a tener muchos tipos de manifestaciones. Es un deseo desenfrenado de tener algo que uno no tiene por el momento. Por lo tanto, cuando somos glotones, cuando somos avaros, ¿sí? Tenemos que darnos cuenta de que eso es la consecuencia de la operación de Hasatán como pecado que mora en nosotros. Esto no quiere decir que bueno, ahora me lavo las manos y lo culpo a él. No soy yo, es él, es el pecado que habita en mí, ¿no es cierto? Como muchos han dicho, ¿no? Porque dicen, bueno, como Shaul dijo eso, entonces eso me disculpa. Este pecado que aún está en nosotros es el mismo que antes nos condenaba a muerte, no lo tenemos que olvidar. Hoy, por el hecho de que llevamos en nosotros la marca de Yahweh, que es el Ruach HaKodesh, sabemos que hemos sido perdonados porque pecamos por ignorancia. Pero aún dentro de nuestra ciudad de refugio, que es Mashiach, tenemos que trabajar el resto de nuestra vida para producir el fruto de la nueva semilla que Él ha sembrado en nosotros. Y si en cualquier momento decidimos que, entonces no soy yo, es el pecado que mora en mí, continúo pecando, en ese momento ya no será pecado por ignorancia, será pecado deliberado, y como tal será contado y su pena es la muerte. En octavo lugar, el sexo ilícito representa la naturaleza pecaminosa de Hasatán que corrompe al hombre. Si un hombre seduce a una virgen por la cual no se haya pagado el precio de esposa y se acuesta con ella, tiene que hacerlo a su esposa mediante el pago del precio de esposa. Si el padre de ella rehúsa dársela, aún así tiene que pesar plata de acuerdo al precio de esposa para vírgenes. Al que se ayunte con una bestia se le dará muerte también, están en Shemot capítulo 22 también. Las ordenanzas entonces acerca del sexo ilícito, sexo prohibido, ¿sí? Significan que la naturaleza pecaminosa de Hasatán también está operando en el hombre para corromperlo, ahora sí, en el lado sexual, ¿no es cierto? Y confundirlo al quebrantar las regulaciones de Yahweh en cuanto a las relaciones que el hombre tendría que tener con Elohim, con la gente, con las demás cosas de este mundo, ¿no es cierto? Según Jacob, el amor por el mundo convierte a una persona en un adúltero. ¿Sí? Porque trae confusión y enemistad a nuestra relación con Elohim. Gente adúltera no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Elohim. Por lo tanto, cualquiera que quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Elohim, dice Santiago en el capítulo 4. Así como una esposa no debe amar a un hombre que no sea su marido, ¿no es cierto? Tampoco debemos amar nada que no sea Elohim. Esto es fornicación, cosa que no terminamos de entender todavía claramente, pero porque eso parece como dijera, que no puedo amar a mi esposo, no puedo amar a mi familia, por supuesto que sí que podemos amarlos, Él nos los dio para que los amemos, tenemos que amar a nuestros hermanos, amar la congregación y todas las cosas buenas que hay en este mundo que Él hizo para nosotros. Lo que no se puede amar es amarlos por encima de nuestro Padre, obviamente, ¿no es cierto? Entonces, según Gilgalut 17, la congregación degradada es llamada prostituta, es la prostituta. La congregación debe amar, por el contrario, la novia verdadera debe amar únicamente a Mashiach. Sin embargo, la congregación degradada ama muchas cosas y muy poco a Mashiach. Por esta razón, la congregación caída no solamente se convierte en adúltera, sino también en fornicadora y prostituta, en muchos casos. Si una esposa se involucra con alguien que no es su marido, eso es adulterio.
pronto, terminó ahí la cosa. Pero ella, si ella se involucra con muchos otros, eso es fornicación directamente. ¿Sí? Por lo tanto, la fornicación es más grave siempre que el adulterio. La congregación caída no es solamente adúltera, sino también fornicadora. Por esta razón es llamada de prostituta en Gigalut 17. A los ojos de Yahweh, la tierra hoy en día está llena de fornicación y de confusión. El hombre está confundido en su relación con los demás y con muchísimas cosas. El hombre está ciego, sordo y sin entendimiento. Las escrituras enseñan que la fornicación se refiere al hecho de estar equivocado y confuso en nuestras relaciones. Por supuesto, hay una forma física en la que esto se manifiesta, pero también tenemos una forma espiritual que es bastante clara de ver si hacemos el paralelo, ¿sí? Por ejemplo, el no mantener una relación correcta con el gobierno que Yahweh ha colocado sobre nosotros también es un tipo de fornicación. Estamos rechazando, rechazando, repeliendo el gobierno que él ha impuesto. El problema es que Hasatán ha ocultado de los ojos del mundo el hecho de que ese gobierno es nuestro yugo de hierro determinado por Yahweh, ¿sí? Porque lo ha llamado democracia, lo ha disfrazado, ¿no es cierto? Haciéndole creer a las personas que tenemos el derecho de reclamar y hasta de rebelarnos, de manera tal que ahora las personas pueden ejercer rebelión contra lo que ellos consideran en el gobierno y sin embargo están rebelando contra el trono del Altísimo y no se dan cuenta. En noveno lugar, los forasteros, las viudas, los huérfanos y los pobres representan también al hombre caído, en su parte más débil. No maltratarás ni oprimirás al extranjero, porque ustedes fueron extranjeros en la tierra de Mitzrayim. No maltratarán ninguna viuda ni huérfano. Si ustedes los maltratan, yo escucharé su clamor tan pronto como clamen a mí, y mi ira se encenderá y los pondré a ustedes a espada, y sus propias esposas quedarán viudas y sus hijos huérfanos. Si le prestas dinero a los de tu pueblo, a los hombres de entre ustedes, no actúes con ellos como un prestamista, ni les exijas intereses. Si tomas la ropa de tu prójimo como garantía, debes devolvérsela antes de que se ponga el sol. Es su única ropa, la única cobertura para su piel. ¿En qué otra cosa va a dormir? Por lo tanto, si él clama a mí, yo lo atenderé porque soy compasivo. Dice del 21 al 27 el capítulo 22 de Shemot. Y en el 23 dice, no oprimirás al extranjero porque ustedes saben que es lo que es sentirse extranjero, porque ustedes mismos fueron extranjeros en la tierra de Mitzrayim. Entonces recuerda constantemente la condición caída de los israelitas, con lo cual no consiguió evitar que se sintieran los elegidos del universo. Las ordenanzas acerca de los forasteros, viudas y huérfanos y pobres, ¿no es cierto?, significan que el hombre caído se ha convertido en extranjero para las bendiciones de Elohim. Una viuda sin Mashiach como marido, un huérfano sin Elohim como padre, y el pobre queda desprovisto de las riquezas del Ruach HaKodesh. No reciben ninguna de estas cosas. En Efesiyim se nos indica que antes éramos extranjeros y advenedizos, ¿no es cierto? Antes, ¿no éramos acaso todos extranjeros para con Elohim antes de ser salvos? Eso éramos todos nosotros antes de ser salvos. Ciertamente éramos gentiles y de los peores, ¿sí? No éramos también entonces la viuda y el huérfano al mismo tiempo, no estábamos también entre los pobres porque no teníamos nada, absolutamente. Esta es la situación de los que no son salvos aún hoy en día. Pero Yahweh es un Elohim que cuida de los extranjeros, viudas, huérfanos y también de los pobres. Gloria a Él. En décimo lugar, la sumisión a Yahweh y hacia autoridad, ¿no es cierto? Eso es esencial. No insultarás a los jueces ni le echarás una maldición a un capitán de entre tu pueblo, dice en el Pasuk 28 del capítulo 22. Las ordenanzas que requieren sumisión a Elohim y a su autoridad delegada, ¿sí?, representan el sometimiento de la naturaleza rebelde de Hasatán dentro del hombre. Por ser rebeldes, tenemos que ser sometidos, ¿sí? Nosotros mismos necesitamos someternos. Tenemos que someternos a la autoridad delegada de Yahweh. La rebelión es una actividad de la naturaleza rebelde de Hasatán. Y este elemento rebelde dentro de nosotros debe ser sometido. En número 11, llevar el ganado perdido a su enemigo y ayudar al que nos aborrece. Como ya mencionamos, cuando encuentres el buey o el asno que se le había extraviado a tu enemigo, debes devolvérselo. Cuando veas el asno de tu enemigo caído bajo su carga y quieras negarte a levantarlo, debes sin embargo ayudarle a levantarlo. Estas ordenanzas representan a Mashiach, que lleva las cosas perdidas de la vida al hombre caído y lo ayuda a aliviar su carga. Así nos ayuda Mashiach, ¿no es cierto? Estas ordenanzas significan también que tenemos que reconciliarnos a nosotros mismos, ¿no es cierto?, por la vida de Mashiach con nuestros enemigos y los
que nos aborrecen, nos guste o no nos guste, porque todos hacen las cosas porque están equivocados, engañados, confundidos y no tienen pleno dominio de sí mismos, y esa es la verdad. Ellos no saben lo que hacen. Como pecadores perdimos todo lo relacionado con la vida, hasta el entendimiento. Pero Mashiach vino y restauró todas las cosas de la vida. Él también ha venido a liberarnos de nuestra carga. No ha dicho Mashiach estas cosas por nosotros, no las hizo completamente, no nos ha restaurado los asuntos de la vida y nos liberó de nuestra carga pesada y ahora tenemos su yugo leve. Gloria a Elohim por haber hecho esto. Si un israelita veía en aquella época que el animal de su enemigo sufría bajo su carga, se había caído y sufría bajo su carga, él debía dejar lo que estuviera haciendo y ayudar a liberar al animal. Supongamos que vemos a nuestro enemigo con su automóvil descompuesto bajo la lluvia. ¿Estaríamos dispuestos a detenernos para ayudarlo y mojarnos nosotros también? En principio Mashiach ha hecho esto con nosotros. Realmente él dejó toda su gloria, se despojó de toda su gloria, vino y asumió la forma de un esclavo solamente para salvarnos. Y nos ha pedido una única cosa, que seamos sus imitadores. Así que ahora tenemos que hacer lo mismo por otros, mediante su vida, porque en nosotros nada de bueno podemos hacer. Bueno, habiendo terminado ahora, vamos a dar por terminada esta charla. Shalom a todos, hermanos, y hasta la próxima.